este salmo tiene significado con la vida personal de David. Y si usted nota, el salmo empieza glorificando al Señor. Glorificando al Señor, dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Porque David había pasado por unas luchas, y yo creo que a lo largo de su vida él sufrió muchas luchas y pruebas. Y no nomás eso, sino que también sufrió muchas consecuencias por causa de su desobediencia y de su pecado. Pero este salmo él lo escribió en un momento en el cual él se sentía abrumado, él se sentía temeroso de que sus enemigos iban a venir en su contra. Pero él muy bien sabía que si él había sido librado de la mano de sus enemigos era por la misericordia de Dios. De la misma manera, usted y yo, muchas veces por causa de nuestra desobediencia o de nuestro pecado, nos sentimos como que ya se nos va a venir el mundo encima. Y cuando vemos que Dios nos libra de consecuencias que se supone nos deberían ocurrir, podemos nosotros decir como David: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. David dice en este salmo: y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. El énfasis está en la alabanza. Hay otro salmo que dice: alabaré al Señor en todo momento. Mi alma alabará al Señor en todo tiempo. Y a veces como cristianos se nos hace muy fácil y es tan sencillo alabar a Dios cuando andamos bien. Y cuando digo cuando andamos bien, me refiero cuando andamos espirituales, cuando andamos caminando en el Espíritu, cuando andamos viviendo una vida cristiana, cuando andamos viviendo en santidad, es fácil alabar. Pero ¿qué pasa cuando caemos en la tentación, cuando caemos en el pecado y empieza nuestra carne a ser tentada para cometer cosas que insultan a Dios? No es muy fácil alabar, no es muy fácil cantar, no es muy fácil glorificar a Dios. Pero lo que David nos indicaba en este salmo es de que la alabanza es importante cuando estás fuerte espiritualmente y cuando no. Como cristianos necesitamos recordar a cada momento que sus misericordias son nuevas cada mañana. La palabra del Señor dice que su amor y sus misericordias se renuevan todos los días. Pecaste ayer, pero hoy es un nuevo día, para que empieces tu alabanza como David y dice: te glorifico, Jehová, porque me has exaltado. Aún en nuestro pecado el Señor nos exalta. La palabra del Señor dice que en donde abunda el pecado, abunda el amor. Amado hermano, y en este salmo nosotros aprendemos la importancia de la alabanza. La alabanza siempre tiene que ver con glorificar a Dios, con exaltar su nombre. Con la alabanza nosotros aprendemos a ganar batallas espirituales. Se rompen cadenas, se rompen yugos. Pero también en este salmo aprendemos que la alabanza es importante también para restaurar. ¿Cómo se puede restaurar un pecador si no alaba en medio de su caída? Y el mejor ejemplo es David. Siempre que él pecaba en contra de Dios y él, al darse cuenta de su pecado, él clamaba a Dios. Y muchos salmos que fueron escritos en un estado de su vida en pecado, los escribió en un estado de él sintiéndose culpable por lo que acababa de hacer.
Y él empieza diciendo: porque no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Cuántas veces nosotros debimos haber sido avergonzados por un pecado que cometimos, por una falla que cometimos, pero por la gracia y la misericordia de Dios todavía estamos en pie? Por la gracia y misericordia de Dios, Él perdona nuestros pecados. La palabra de Dios dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el quien rescata de el hoyo tu vida. Y en sí, una y otra vez en la Biblia vemos cómo la misericordia de Dios en verdad se manifiesta todos los días. Ahora la pregunta es: ¿qué podemos hacer tú y yo para no tomar provecho de una manera pecaminosa? En una ocasión alguien dijo: entonces no tiene nada de malo pecar, porque Dios es misericordioso, y si yo le confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Y hay gente que tiene tal mentalidad. Y le digo algo: a lo mejor la gente de su alrededor no conoce lo que usted está pensando, pero Dios conoce su mentalidad. El pastor siempre, cuando habla tocante al pecado, él siempre dice esta frase: hay una diferencia entre caer en la tentación, caer en el pecado, y practicar deliberadamente el pecado. De hecho, la religión tradicional acostumbra a que la gente vaya semanalmente, o aún todos los días de la semana está abierta la iglesia para que ellos puedan ir al confesionario a confesar sus pecados. Pero la palabra del Señor dice: resiste al diablo. Y hay una promesa cuando nosotros aprendemos a resistir al diablo. Cuando tú resistes algo, esta cosa a la cual tú estás resistiendo, tarde que temprano se va. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú resistes algo, tarde que temprano eso se va. Y la Biblia dice: resiste al diablo, y la promesa es que Él huirá de vosotros. Entonces, la ideología de pedir perdón a un sacerdote semanalmente por nuestros pecados, porque estamos abusando de la gracia y la misericordia de Dios, que Él perdona, le estamos diciendo a Dios, con esta actitud le estamos diciendo que nosotros no queremos resistir al diablo. Y me interesa cómo en este salmo David dice: no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Cuando usted y yo aprendemos a resistir al diablo, él huye de nosotros. Y cuando él huye de nosotros, no seremos avergonzados. Pero cuando no le resistimos, tarde que temprano todo sale a la luz. Cuando no resistimos al pecado, tarde que temprano será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, como cristianos, necesitamos tener bien entendido el concepto de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén. A su nombre. Este salmo enfatiza la alabanza al Señor. Y yo quiero que todos aprendamos de que todos podemos nosotros glorificar y alabar al Señor aún en nuestro estado de caída. David alabó a Dios en su estado de pecado y Dios lo restauró. En otras palabras, cuando tú alabas aún en tu caída, Dios te restaura. Cuando tú alabas en medio de tu caída, Dios te da fuerzas para que puedas resistir al diablo. Y cuando tú resistes al diablo, él huye de ti, a su nombre. El énfasis está en la alabanza al Señor, por haber rescatado a David de una situación peligrosa y difícil que incluyó una enfermedad, haber estado cerca de la muerte. David estuvo cerca de la muerte a través de una enfermedad. Y él sabía, en medio de su enfermedad y esta crisis, que era una consecuencia de su pecado,
que era una consecuencia de su desobediencia, pero él entendió que solamente Dios es el que pudo haber librado su vida de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este salmo yo lo puedo leer y puedo ver como si él estuviera llorando al decir estas palabras. La agitación emocional, pero la prueba también implicó a la nación. Como rey, la consecuencia no solamente le llegó a él personalmente, sino a toda la nación. Cuando uno peca en la casa, el pecado afecta a toda la casa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el esposo peca, el pecado afecta a toda la casa. Cuando la esposa peca, el pecado afecta a todos. Pero bendito Dios, su misericordia son nuevas. Cada mañana nosotros podemos, aún en nuestra caída, clamar desde el cielo y decirle: Señor, ten misericordia de mí. O aún decirle como David: te glorifico, oh Dios, te glorifico porque me has exaltado. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos cuando Dios nos guarda. Yo creo que cada uno de nosotros podemos pensar tal vez en el pasado, en ciertas circunstancias, y saber que hay cosas en nuestras vidas que eran para que nosotros no estuviéramos aquí, o eran para que nuestra reputación hubiera sido manchada, pero por la misericordia de Dios estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa manera Dios no permite que sus enemigos se alegren. ¿Sí sabe usted que Satanás está esperando a ser alegrado por su caída? Satanás y aún los demonios y sus enemigos, la gente que no le quiere, están esperando su caída para alegrarse de su caída. Mas yo estoy aquí para recordarle que si llegara a caer, clama a Dios. Que si llegara a fallarle a Dios, recuerda que Él es fiel y justo para perdonar. Que si llegaras a fallarle a Dios, tú puedes resistir. Tú puedes ejercitar el dominio propio. Y yo creo que este tema es relevante tanto para grandes y para chicos, para jóvenes y para niños y adolescentes. Todos, de una manera o de otra, necesitamos hacer la resistencia en contra del pecado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice que Él levanta al justo cada que cae. ¿Y por qué dice que Él levanta al justo? Porque una persona justa es una persona que resiste. Diga conmigo: una persona justa es una persona que resiste. Y por causa de su resistencia puede que falle. Una persona injusta es una persona que no pone nada de resistencia al pecado. ¿Cuántos dicen amén? A esas personas hay veces que ya no se levantan de su pecado. Pero mientras que usted y yo sigamos practicando el dominio propio que dice segunda de Timoteo, que Dios nos dio un espíritu de poder, un espíritu de amor. Y el otro día le decía a mi esposa, este pasaje cuando dice que Él nos dio un espíritu de poder, parece que nos está hablando a los mexicanos. Porque sí se puede, de que sí se puede, que tú puedes vencer la tentación, que sí se puede, que tú puedes vencer el vicio, que sí se puede. Dios te dio un espíritu de poder, de que sí puedes, un espíritu de amor, de que todo lo que tú puedes vencer, que el pecado que tú estás luchando, la tentación que tú estás tratando de dominar, tú lo puedes hacer por amor a tu familia. Tú lo puedes hacer por amor a los que te aman. Yo pienso en el varón, yo pienso en la mujer, yo pienso en una madre de familia, en un padre de familia, que cuando se viene en contra de la tentación lo hace por amor. Si hay una razón por la cual alguien permanece fiel en un matrimonio, es por amor.
Si hay una razón por la cual un joven permanece fiel a sus padres en el ámbito de la obediencia, es por amor. Si hay una circunstancia en la cual los jóvenes o los niños obedecen a sus padres a pesar de su flojera, podrá decir, es porque les aman. ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo cuando estaba más joven y mi papá me mandaba a sacar la basura. Por alguna razón él tenía la costumbre de pedirme ese favor a las 8:30 de la noche en invierno. Ahora usted se imagina, en el invierno ya para las 5:30 de la tarde está oscuro. Y mi papá siempre tenía la costumbre, no sé si lo hacía de adrede, pero me decía: saca la basura, hijo, porque huele feo. Y le digo: ay, mañana, pues que está bien oscuro. Pero yo pienso que todos los jóvenes se pueden relacionar conmigo cuando tú haces algo de mala gana. Yo lo hice muchas veces. Yo obedecí muchas veces a mis papás de mala gana. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento obedecimos a nuestros padres de mala gana. ¿Cuántos dicen amén? Pero aunque está la mala gana allí, a fin de cuentas lo hacemos porque los amamos. Pero la palabra del Señor dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque también es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo recuerdo que cuando estaba joven lo hacía, en varias ocasiones lo hacía de mala gana, porque no me gustaba. Y cuando me tocaba sacar la basura, pues le tenía que hacer caso. Tenía yo unos 12, 13 años. Y usted sabe, aquí en Chaparral el bote de la basura no está ahí luego pegado a la pared como en El Paso. Aquí en Chaparral el bote de basura tienes que salir hasta la calle, allá, un buen cacho. Y pues bueno, lo tengo que hacer. Yo salía corriendo. Se me afiguraba como que alguien me seguía, un perro, algo, no sé. Pero oiga, pero también había circunstancias, otros días de la semana o del mes que, no sé, tenía un buen día, me iba bien. It was a good day, podría decir. De esos días que estaba yo de buen humor. Llegaba a la escuela: ¿cómo estás, mam? ¿Qué pasó, dad? Y me haciendo mi tarea. De esos días, ¿cuántos de ustedes jóvenes han tenido esos días que it's a good day? Están de buen humor y llegan hasta, aunque la mamá o el papá estén enojados, usted le dan el buenos días, las buenas tardes. Experimenté también obedecer a mis padres en ese sentir, estando yo de buena gana. Y fíjese que por alguna razón, cuando me tocaba sacar la basura en esos tiempos, lo hacía con gusto y no me daba miedo. No sé qué era, no sé si era Dios o algo, pero por alguna razón, cuando sacaba la basura en un día bueno, que yo andaba de buen humor y lo hacía en obediencia, no me atemorizaba la noche como lo hacía cuando lo hacía de mala gana. Cuando nosotros tratamos de vivir una vida cristiana de mala gana, nosotros vamos a ser atemorizados por el pecado y por la oscuridad, y vamos a sufrir las consecuencias como David lo hizo aquí. Él en su pensamiento, él estaba sufriendo, dice la palabra, una enfermedad de esas que él sentía que iba a morir de esa enfermedad. Pero aún ahí en su caída, él dijo: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Si Dios no ha permitido que usted sea avergonzado, es porque el Señor, dice su palabra, tiene planes para bendecirlo a usted. Él tiene planes para bendecirlo y no maldecirlo. Mientras que usted siga haciendo la resistencia, mientras que usted siga obedeciendo a Dios en tiempo y fuera de tiempo, créame, lo que el Señor no permitirá jamás que sus enemigos se alegren de usted. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 2 clama David, dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste.
Cuando tú clamas a Dios en tu pecado, cuando tú clamas a Dios en un espíritu de arrepentimiento, Él te puede sanar. Amado hermano, no hay nada mejor que el arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento puede traer sanidad, no solamente físico. En este caso David sufría una enfermedad física, de manera que él sentía que iba a morir. Pero también es sanidad emocional. ¿Cuántos dicen amén? Porque una persona que no se acerca a Dios en su caída queda totalmente destruida por dentro y por fuera. Su autoestima baja de una manera muy profunda y nunca se recupera. Pero una persona que entiende la misericordia y la gracia de Dios puede levantarse, puede llegar de estar, como dice el canto de Torrefuerte, fue algo así como estar en el abismo más hondo y unos segundos después entre las nubes volar. Cuando entendemos la gracia y la misericordia de Dios, nosotros podemos en unos segundos salir de un abismo profundo a volar entre las nubes por la gracia y la misericordia de Dios. Pero todo esto requiere resistencia. Diga conmigo, jóvenes, resistencia. ¿De qué manera nosotros podemos lograr resistir al diablo? ¿De qué manera nosotros podemos lograr siempre tener buen juicio en todo lo que hacemos? En todo lo que hacemos como cristianos cuando nos enfrentamos con la tentación y la prueba. Vaya conmigo allí al libro de Salmo, y en esta ocasión en el capítulo 1. Interesante cómo David, en un momento que él sentía que iba a morir. ¿Cuántos han experimentado una enfermedad de tal manera que usted sentía que iba a morir? ¿Cuántos han experimentado algo así como lo que David experimentó? Y ahora que usted se está acordando, ¿cuántos de nosotros podemos decir: clamé a Dios y Él me sanó? Clamé a Dios y Él me dio fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 1 nos va a dar unas instrucciones muy importantes para que nosotros podamos ser como árboles plantados juntos a corrientes de aguas. El Salmo capítulo 1 versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Diga conmigo: en la ley de Jehová está mi delicia. Dice: y en su ley medita de día y de noche. Diga conmigo: yo medito de día y de noche en la ley de Dios. Versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Este salmo empieza con una bienaventuranza y termina con destrucción. Interesante cómo inicia diciendo que la bienaventuranza viene cuando uno decide no andar en consejo, dice el versículo 1, de malos. ¿Usted quiere ser una persona bienaventurada? Hay que procurar no andar en consejo de malos. Y muchas veces pensamos que el consejo de malos se refiere a una persona no cristiana. Muchas veces podemos agarrar un consejo malo de una persona cristiana, una persona que no anda bien con Dios, un primo lejano. Necesitamos pedirle al Señor discernimiento para nosotros poder saber qué consejo recibir y qué consejo rechazar. Conforme a lo que el Salmo 1 dice, el Salmo dice que no andemos en consejo de malos. ¿Cuántos dicen amén?
Dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos no solamente evitar el consejo de los malos, sino tampoco caminar en el camino que ellos van. Cuando yo era joven, usted sabe, los jóvenes de repente tenemos amigos cristianos, mundanos, cristinos y primos. Y cuando me tocaba un amigo primo, que era entre cristiano y pero más mundano que cristiano, mi mamá y mi papá siempre me decían, hey, ¿tú te vas a hacer igual que él? Y me quedaba yo pensando, pues no creo. Y me agarraban curva. Y mi papá me decía, pues quién sabe, pues ya estás hablando igual que aquel. Sí, porque las mañas se pegan. ¿Cuántos dicen amén? Ya te estás portando igual que a tu compa ese que trajiste a la casa, me dicen. Y yo me acuerdo que mis papás siempre me decían esto, lo que el apóstol Pablo le dijo, dijo que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Si vas a tener amigos mundanos, si vas a tener amigos cristinos, amigos que no se cuidan, en verdad no resisten el pecado, no resisten la tentación, si vas a andar con esos amigos, que ellos se conviertan a ti. Pero si tú te vas a hacer igual que ellos, mejor mantén una distancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es para jóvenes y para grandes. Y yo pienso que la madurez espiritual viene cuando nosotros podemos tener amistades cristianas y no cristianas, sin que nosotros seamos tentados, sin que nosotros cedamos a la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos. Porque ahora se usa mucho que a veces necesita un consejo y andan hablando, pidiéndole consejo a la comadre, al compadre, que no son cristianos. Ay, comadre, pues déjalo. Ay, pues tú vete también con otro muchacho, pues si él te puso el cuerno, pues también tú ve. Ay, si te lo mereces, estás joven, estás guapa, ve. ¿Qué consejo te puede dar una persona? Ahora, usted y yo como hijos de Dios necesitamos saber qué consejo recibir y qué consejo rechazar. Por eso la Biblia dice, andemos en el Espíritu. Porque el salmo que leímos al principio, el Salmo 30, vemos la consecuencia. El pecado nos hace sentir avergonzados. Oyes, nadie a lo mejor todavía se da cuenta de tu pecado y tú ya te estás destruyendo por dentro. Eso es lo que hace el pecado. Y si no te acercas a Dios a tiempo, vas a ser avergonzado tarde que temprano. Pero cuando nosotros nos humillamos y le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado y le decimos, Señor, perdóname, te glorifico, a ti sea toda la honra y la gloria, la alabanza en la caída trae restauración. Y Dios no permitirá que tú seas avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La promesa es de que usted y yo seremos bendecidos cuando hacemos, diga conmigo, la resistencia. Cuando resistimos a Satanás.